Muchos protestantes dicen, y otros más lo insinúan, que pedir la oración de otros cristianos está bien, pero no así con los santos porque están muertos, que solo Dios puede escuchar nuestras oraciones en el cielo. ¿Pero es esto realmente así? ¿Qué dice la Biblia sobre la intercesión y sobre aquellos que han partido en la fe? ¿Qué creía la iglesia primitiva al respecto? Hoy vamos a ver juntos qué nos enseña la Biblia y qué información nos puede aportar la historia. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Algo que a veces pasamos por alto es que Jesús y los apóstoles entendían perfectamente que la oración de una comunidad es más poderosa que la oración individual. No porque Dios no escuche a quien ora solo, sino que cuando oramos juntos, Dios nos une por medio de su Espíritu Santo y su poder actúa con mucha más fuerza en y a través de nosotros. Que cuando oramos juntos estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros y que el Espíritu Santo nos hace funcionar como el cuerpo que verdaderamente somos. Y el resultado de la oración de todos los miembros del cuerpo es tanto más poderosa que la oración de un miembro aislado. Esto no significa que Dios no pueda escuchar las oraciones de uno, porque lo hace siempre, lo hizo millones de veces y lo seguirá haciendo, solo que Él, en su gracia soberana, quiere enseñarnos a funcionar como un cuerpo y no como miembros aislados. Él quiere involucrarnos en las necesidades de nuestros hermanos y quiere enseñarnos a depender también de las oraciones de otros. En Romanos 12 y en 1 Corintios 12 se nos muestra claramente la importancia del cuerpo de Cristo y que somos todos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, en Mateo 18, 19 a 20, Jesús promete su presencia donde quiera que dos o tres lo invoquen en oración comunitaria. El texto dice: también les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Ese es un ejemplo claro. Jesús nos deja clarísimo que cuando dos o más oran juntos, hay un poder especial. ¿Por qué? Precisamente porque la fe de la comunidad fortalece la oración. Si la oración perseverante del justo es poderosa, Santiago 5:16, ¿cuánto más lo será la oración perseverante de muchos justos? Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5, cuando toda la iglesia está orando por la liberación de Pedro. Leemos: mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Recordemos este episodio. Pedro había sido encarcelado poco después de que Herodes decapitara a Jacobo, el hermano de Juan. Él vio que esto le había ganado el favor de cierto sector religioso entre los judíos y consideró que someter a Pedro a la misma suerte sería una buena movida política. Por eso decide encarcelar a Pedro y lo ponen en una celda custodiada afuera por una guardia, y él mismo estaba encadenado adentro de la celda entre dos guardias. Esto lo habían hecho probablemente porque en otra ocasión que los apóstoles habían sido encarcelados, Dios había mandado un ángel que los liberara de la prisión.
y siendo Pedro reputado entre todos como el principal de los apóstoles, y por medio de quien se habían hecho muchos de los milagros más escandalosos, es entendible que Herodes quiera asegurarse de que Pedro no tenga forma de escapar. Ahora bien, mientras Pedro estaba encarcelado, toda la iglesia se unió en oración por él. Si Dios escuchara igual cada oración, ¿para qué habrían orado todos juntos? La respuesta es clara. La oración comunitaria tiene más poder. Esto es obvio. La iglesia siempre supo esto y por eso practicó la oración comunitaria desde sus comienzos. El resultado de este episodio, usted me dice, bueno, todos lo sabemos. Dios manda un ángel, otra vez, y pone a Pedro en libertad. Sí, atado a dos guardias y todo. Es impresionante el poder de la oración comunitaria, ¿no le parece? Otro ejemplo lo vemos en 2 Corintios 1:11, donde San Pablo está reconociendo el poder de la intercesión. Al pedirla, dice, también ustedes nos ayudarán con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios por el don concedido. San Pablo no tenía dudas al respecto. Cuantas más personas oraran por algo, más grande sería la gracia que Dios manifestara. Por eso pedía oraciones constantemente. Si los apóstoles y el mismo Jesús pedían la intercesión de otros, ¿por qué nos parecería extraño pedir la intercesión de aquellos que están en los cielos en la presencia de Dios? ¿Será porque ellos murieron en la tierra y por eso pensamos que, como ellos no están físicamente con nosotros, que entonces son incapaces de interceder ahora? La objeción protestante no es contra la intercesión en sí, eso lo tengo perfectamente claro, sino contra pedirla a los santos, porque los santos están muertos y ya no pueden interceder más por nosotros. ¿Pero realmente están muertos según la Biblia o simplemente viven en un estado diferente al nuestro? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la Biblia habla del tema. En Lucas 20, 37 al 38, Jesús dice que los muertos resucitan. Lo mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Jesús cita el episodio de la zarza ardiente, donde Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero acá hay algo clave. Dios habla en presente. No dice yo fui el Dios de Abraham, sino yo soy el Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque para Dios los patriarcas no están muertos, sino vivos. Si esto es cierto para Abraham, Isaac y Jacob, también lo es para todos los que han muerto en amistad con Dios. Los santos están vivos en su presencia. Entonces la pregunta ahora sería, ya que están vivos en su presencia, ¿qué están haciendo exactamente? ¿O están inactivos? Hebreos 12:1 dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Pues bien, los justos que nos han precedido en la fe. Una de las razones por las que la Iglesia Católica utiliza íconos de los santos que nos han precedido en gloria es justamente para recordarnos de esta gran nube de testigos que nos rodea constantemente, aquellos que lucharon y vencieron y alcanzaron las promesas, los que alcanzaron la perfección antes que nosotros y cuyos ejemplos nos exhortan día a día a seguir luchando la buena batalla. Otro ejemplo está en Apocalipsis 5:8. Los 24 ancianos, dice, tenían copas de oro llenas de incienso
que son las oraciones de los santos. Esto lo hemos visto ya en los videos anteriores varias veces, pero me interesa acentuar este episodio porque mis amigos protestantes siguen rechazando la importancia de este pasaje. Aquí vemos claramente que los santos en el cielo no solo oran y adoran a Dios constantemente, sino que presentan nuestras oraciones a Dios. El texto literalmente nos dice que los 24 ancianos tienen las copas de oro en sus manos, donde se encuentra el incienso, que son las oraciones de los santos en la tierra. Es decir, ellos tienen en sus manos nuestras oraciones. Ellos traen nuestras oraciones delante del trono de Dios. Y esto es lo que la Iglesia enseña cuando dice que los santos interceden por nosotros, que ellos participan activamente en la intercesión de Cristo en nuestro favor. No que Cristo no sea el único mediador entre Dios y los hombres, sino que en su soberana voluntad, Dios decide incluirnos en su labor. Dios condesciende con nosotros, haciéndonos partícipes de la obra de la redención. No es que si Cristo intercede, nadie más puede hacerlo con Él, sino que en su perfecta voluntad, Dios ha querido involucrar a los miembros del cuerpo de Cristo, ya sea en la tierra como en el cielo, en el ministerio de Cristo. Ahora bien, si la intercesión de los santos fuera una invención medieval, como dicen muchos protestantes, sería lógico que no encontráramos rastro de ella en los primeros siglos del cristianismo. Pero cuando revisamos los escritos de los padres de la Iglesia, encontramos una fe clara en la intercesión de los santos y en el poder de la intercesión de los santos en el cielo desde los primeros siglos. Por ejemplo, el gran Orígenes de Alejandría, fallecido en el año 253, decía lo siguiente sobre los mártires que han muerto en la fe. Los mártires, al haber abandonado el cuerpo y haber sido recibidos en el cielo, pueden obtener del Señor el perdón de nuestros pecados. Es decir, la iglesia primitiva creía y enseñaba que los mártires interceden por nosotros ante Dios, lo que resulta en el perdón de nuestros pecados y la salvación de los más débiles. Pero este no es el único testimonio. Orígenes no es un testimonio aislado de los padres de la Iglesia. Otro testimonio importantísimo de los muchos que hay es San Cipriano de Cartago, fallecido en el 258, un obispo que fue martirizado por su fe. Él escribió lo siguiente: uno de nosotros que parta primero de este mundo continúe en la presencia de la misericordia del Señor su oración por nuestros hermanos y hermanas. Esto es clarísimo. Cipriano está diciendo que los cristianos que mueren siguen orando por los que estamos aquí en la tierra. Más aún, está instándolos a que, si les tocara en suerte morir por la fe, como bien le tocó a él, que no dejaran de interceder por sus hermanos, que continuaran su intercesión por la iglesia desde los cielos. Y no solo los obispos y teólogos hablaban de esto. En el siglo II, el pastor de Hermas, un escrito cristiano muy conocido y muy leído por la iglesia primitiva, enseña que los santos ya fallecidos siguen activos en la iglesia. Dice: los apóstoles y maestros que predicaron el nombre del Hijo de Dios, cuando murieron, predicaron también a los que habían muerto antes de ellos y les dieron el sello de la predicación. Ahora, vos me podés decir: yo no reconozco ese escrito, no sé quién lo escribió, no sé de dónde viene, no estoy de acuerdo con lo que dice. Está bien, no voy a eso. El tema es que todo esto confirma que la iglesia primitiva creía que los santos no desaparecen después de la muerte, ni quedan en un estado de coma indefinido esperando la resurrección, sino que siguen participando en la obra de Dios, como lo explica Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido inmolados
a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, tardarás en hacer justicia y en vengar nuestra sangre sobre los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos que iban a sufrir la misma muerte. Vea lo siguiente aquí. En primer lugar, en ningún lado dice que los que han muerto dejan de existir hasta la resurrección, o que están en algún estado latente, como algunos han escrito en comentarios a esta serie de videos en redes, sino que, primero, están conscientes. Segundo, están rogando a Dios. Tercero, se les dan túnicas blancas para que esperen, pero definitivamente no están latentes, ni inactivos, ni durmiendo en un limbo ad eternum. Si la iglesia primitiva creía y enseñaba la intercesión de los santos, ¿cómo es posible que algunos digan que esta doctrina es una corrupción tardía? Es todo lo contrario, es parte del cristianismo auténtico, es parte de la fe de los primeros cristianos. En otros videos ya hemos tratado en profundidad algunas objeciones comunes sobre la intercesión de los santos. Acá vamos a hacer un repaso rápido, pero si querés un análisis más detallado, te dejo los links en la descripción. Objeción 1. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. En videos anteriores ya hemos explicado que Jesús es el único mediador en términos de salvación, que nadie más puede morir por nuestros pecados, nadie más puede derramar su sangre para comprarnos y redimirnos de todo pueblo, lengua y nación para ser un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Nadie más es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. La Iglesia Católica anuncia esto en todas sus misas, en la catequesis, en los sacramentos, todos los santos días. Pero eso no excluye que los miembros de Cristo no podamos interceder los unos por los otros en ambos lados de la muerte física. Segunda objeción. Pero los santos no pueden escuchar nuestras oraciones. En el video "Los muertos no pueden interceder", mostramos cómo la Biblia sí enseña que los habitantes del cielo son conscientes de lo que ocurre en la tierra. Y hemos citado hoy Hebreos 12:1 y Apocalipsis 6:9 al 10, entre muchos otros que hay. No solo que son conscientes de lo que pasa en la tierra, sino que por la gracia de Dios se unen en oración a la intercesión por la iglesia peregrina en este mundo. Tercera objeción. La Biblia nunca manda pedir la intercesión de los santos. Está bien. En el video "Si María no intercede, ¿por qué no lo dice la Biblia?", analizamos cómo la Escritura muestra que los santos en el cielo sí interceden por nosotros, y acá hemos citado Apocalipsis 5:8, en aquel video citamos más citas, y lo enseña de una manera clara y contundente. Pero de todos modos, aunque la Biblia no diga exclusivamente pidan la intercesión de los santos, ¿entonces qué? La Biblia en ningún lado dice usen guitarra y batería en cultos protestantes. La Biblia nunca dice sigan a un monje alemán del siglo XVI que lo cambiaría todo y recortaría la verdad haciéndola ininteligible para el cristiano de a pie. La Biblia nunca dice miren videos en YouTube, y bien que lo estamos haciendo. La Biblia nunca dice hagan live streaming de los cultos evangélicos en Facebook, y bien que los protestantes lo hacen todo el tiempo. Así que, citando las palabras de Jesús, no juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia.
Juan 7:24. Bueno, resumiendo entonces este video y probablemente ya terminando esta serie, recapitulemos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué nos queda en limpio? Primero, la intercesión es parte del plan de Dios. Segundo, los santos no están muertos, sino vivos en Cristo. Tercero, la Biblia nunca dice que la intercesión cesa después de la muerte. Cuarto, la iglesia primitiva creía en la intercesión de los santos. Quinto, la Biblia muestra que los santos en el cielo interceden. ¿Qué hacemos ahora entonces? Bueno, si sos católico, tené confianza en la intercesión de los santos. Si tenés un santo patrono de tu devoción, rezale. Pedí su intercesión ante el Padre. El mío es San Ignacio de Antioquía, el padre apostólico que me hizo católico. Sí, yo también fui protestante por 38 años. Y si bien muchos escritos patrísticos me fueron de mucha ayuda en este camino a la verdad y a la comunión con la Iglesia Católica, creo que fueron los escritos de San Ignacio de Antioquía los que me volaron los sesos. Después de leerlo a él, yo ya era católico. No podía seguir siendo protestante después de haber leído a San Ignacio de Antioquía presentar la Iglesia Católica de manera tan clara, tan contundente, tan nítida a principios del siglo II. Así que confía en la intercesión de los santos, porque Dios oye sus oraciones y usa su intercesión unida a la mediación de Cristo. Si sos protestante, te invito a revisar estos textos sin prejuicios. Yo sé que es difícil lo que te pido. Te estoy pidiendo que te quites las gafas protestantes que le ponen un tinte protestante a todo lo que lees y que intentes, aunque sea, leer sin prejuicios. Leer con la mente abierta. Anda a los padres de la iglesia. Anda a la larga lista de mártires que dieron la vida por Cristo y por su iglesia. Anda y mira lo que escribieron. Anda y mira lo que creían por 16 siglos antes de Lutero. Y lee la Biblia con sinceridad. Si lo haces, estoy segurísimo de lo que va a suceder. Es mi más ferviente oración que vos también, que muchos más, como vos y yo, encuentren la verdad. Desde hace años, como protestante, solía decir, hay una nueva reforma comenzando. Los que me escucharon enseñar o predicar en sus iglesias quizá lo recuerden. Pues bien, déjenme decirles, la nueva reforma ya comenzó. Se trata de una vuelta a la Iglesia Católica. Esta unidad ya está en cierne, el cisma ya está terminando, miles de protestantes comprometidos con la palabra de Dios ya están dando este salto. Hablo de teólogos, pastores, profesores de seminario, misioneros, apologistas que han investigado todas estas cosas con seriedad y uno por uno, a lo largo y a lo ancho del planeta, hemos comenzado a retornar a la iglesia que nunca habíamos conocido. Y hemos encontrado en ella una plenitud que desconocíamos, la plenitud de Cristo como nunca antes. Te animo a leer, informate, atrévete a cuestionar todo lo que escuchaste. Total, si tenés la verdad, no hay problema, porque la verdad no teme cuestionamientos. Si estás en la verdad, los cuestionamientos solo la van a reivindicar, pero si no, vas a poder ver con claridad lo que hoy no podés ver. Y si querés más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo al canal. Acá no vendemos nada, no pedimos dinero, no comercializamos con la palabra de Dios, pero sí queremos que el contenido le llegue a muchos, muchos más que están esperando este empujón. Así que vamos, no te duermas, dale like al video, suscríbete y activa esa bendita campanita